Hola y bienvenidos a Audio Sabiduría, lecciones de los mejores libros en minutos. ¿Te imaginas reinventar tu vida antes de que salga el sol? ¿Deseas aprovechar las primeras horas del día para alcanzar tus metas y vivir con mayor plenitud? La buena noticia es que existe una estrategia revolucionaria que puede ayudarte a lograrlo. El Club de las 5 de la mañana. El libro bestseller de Robin Sharma. Este método te invita a convertir las mañanas en un espacio sagrado para el crecimiento personal y la transformación con 7 puntos claves mencionado en este video. Punto clave 1. Vibrar con personas que tienen la misma disposición mental, física, emocional y espiritual que tú influirá en tu rendimiento. El Club de las 5 de la mañana narra el encuentro de 3 individuos que llevan 3 vidas distintas. Uno era un artista que aún no había descubierto su verdadero potencial, una emprendedora que estaba a punto de perder todo aquello por lo que había trabajado y un hombre con aspecto de vagabundo. Se conocieron en un seminario de optimización impartido por un conocido pseudogurú, el guía. A mitad de su impactante presentación, el guía se derrumbó y lo que siguió después te llevará por un camino que cambiará tu vida y la de los 3 protagonistas para siempre. En medio del estruendo provocado por el desmayo, estas 3 personas se pusieron a hablar. Mientras lo hacían, el empresario y el artista no pudieron evitar fijarse en la forma de comportarse del vagabundo. Sus palabras y su carisma contradecían su aspecto. El hombre con aspecto de mendigo habló de su gran riqueza, de cómo había alcanzado el éxito siguiendo los principios del guía que le habían ayudado a ir más allá de las normas. Habló de su habilidad para rodearse de personas y cosas que valoran la importancia de la calidad. Afirmó que esta decisión le había ayudado a conservar su paz y a renovar su alegría. Al quedarse solo con esa gente, aprendió a expresarse libremente sin preocuparse del estereotipo que conlleva la riqueza. Es peligroso pasar tiempo con personas que agoten tu energía. En este resumen, aprenderás la importancia de evitar a las personas y cosas que agotan tu energía y descubrirás una rutina matutina que te permitirá dominar tu vida y revelar al héroe que hay en ti. Cuida muy bien la primera parte de tu día y el resto del día se cuidará por sí solo. Sé dueño de tu mañana. Eleva tu vida. Robin Sharma. Punto clave 2. La fuente de la verdadera riqueza y plenitud que te lleva a vivir una vida mejor. El artista y la emprendedora escucharon cómo el sin techo les contaba cómo había llegado a ver que el servicio a la humanidad era la única motivación de todas las personas que habían dejado huella en la historia. La verdadera riqueza y plenitud llegan cuando ayudar a otras personas se convierte en el trabajo de tu vida. Además, condenó la economía social de hoy en día, que se nutre de la narrativa de que la gente necesita crecer para tener éxito. Con su opinión, dejó claro que a menudo nos olvidamos de apreciar las pequeñas cosas y, por el contrario, nos acostumbramos a lo mediocre. Las apariencias pueden ser engañosas. Lo que realmente cuenta es lo que hay debajo del capó. El artista y la emprendedora, interesados por la vida y las ideas de su nuevo amigo, se reunieron más tarde con él para iniciar una tutoría reveladora. Su nuevo maestro, en primer lugar, anunció la importancia de levantarse a las 5 de la mañana y poner en marcha las tareas que acabarían impulsando el día. Les dijo que había descubierto que su capacidad para capitalizar esta estrategia le había ayudado a vivir una vida superior a la media. Empezar el día en la soledad a la que se accede mejor por la mañana te ayudará a mantener el tipo de concentración que te ayudará a optimizar tus tareas diarias. Según este multimillonario, que al principio parecía no tener hogar, generar resultados de alta calidad es uno de los beneficios de unirse al Club de las 5 a.m. Tras relatar su propio ascenso de la mediocridad a lo excepcional, el multimillonario pasó a informar a sus invitados de cómo había aprendido a bloquear todas las fuentes de distracción. Respaldó este argumento con los descubrimientos de los neurocientíficos, según los cuales nuestro estado mental máximo es el punto en el que se agudiza nuestro razonamiento, lo que lleva nuestra capacidad perceptiva a un nivel totalmente nuevo. La combinación de este poderoso estado con una metodología probada que el multimillonario denominó la fórmula 20-20-20 mejoraría tu prosperidad, productividad y rendimiento.
Este concepto es lo que lo ayudó a desarrollar su sentido cognitivo y a convertirse en un pensador visionario. Es bueno levantarse antes del amanecer, pues este hábito contribuye a la salud, la riqueza y la sabiduría. Aristóteles. A la mañana siguiente, exactamente a las 5 de la madrugada, los tres se reunieron otra vez. El multimillonario desveló su primera enseñanza, que se centraba en generar una mejor conciencia, elecciones y decisiones. Tras la revelación, el magnate afirmó que las personas con más éxito han desbloqueado su capacidad para ser lo más meticulosos posible. Esta característica es la que separa a los pocos que tienen éxito de los que no invierten todo en lo que hacen. Punto clave 3. Las personas con más éxito dedican su tiempo a los detalles más pequeños. Las personas que invierten su energía y esfuerzo en causas que merecen la pena tienen un plan mucho más sólido al que suelen atenerse. Saben dónde poner sus recursos y cómo utilizarlos de la forma más eficiente posible. Por ello, tu producción determina quién eres. Los individuos que han aprendido a valorar su personalidad única nunca darían rendimientos inferiores a la media. Por eso, los mejores artistas, productores y profesionales sudan para alcanzar la perfección sin importar el tiempo que les lleve. Por otro lado, la gente normal opta por dedicar su tiempo a su trabajo solo por la recompensa económica o la fama. Es la razón por la que un artista prefiere copiar estilos de éxito económico a crear estilos únicos que revitalicen su arte. La siguiente lección se centró en la conciencia de la inevitabilidad de la muerte y de cómo nos conduce al reino de los vivos. Tendemos a olvidarnos de las distracciones de las tecnologías y de las redes sociales cuando nos damos cuenta de que necesitamos más tiempo para conseguir grandes logros. Por ello, deberíamos tener la fragilidad de la vida como un recordatorio constante de que no estaremos aquí para siempre. Debemos dar sentido a nuestro poco tiempo aquí. Persigue tus sueños como un alma valiente y renuncia a las cosas triviales. Fue ahora cuando el magnate reveló 4 secretos ocultos de los triunfadores. Capitalización del coeficiente intelectual, liberarse de distracciones, práctica de dominio personal, acumulación de días. En primer lugar, los triunfadores capitalizan su coeficiente intelectual, un concepto acuñado por el popular psicólogo James Flynn. Este define la fina línea que separa el talento del trabajo duro. No recordamos a quienes hacen historia por la cantidad de talento que tenían o tienen, sino por la cantidad de potencial que fueron capaces de desbloquear. Debes aprender a identificar tus talentos, desbloquearlos y trabajar para mejorarlos. Este simple hecho niega la narrativa de los genios nacen. Las personas que alguna vez se quedaron cortas en su campo y llegaron a hacer grandes cosas son la prueba viviente de que el trabajo duro triunfa sobre el talento en bruto. Punto clave 4. Tu capacidad para liberarte del peso muerto te permitirá aumentar enormemente tu productividad. El magnate reveló que el segundo secreto de quienes hacen historia es que han cultivado el arte de liberarse de las distracciones. Esto significa que tienen que optar por centrarse solo en actividades importantes. Según él, las empresas pierden dinero porque sus empleados y ejecutivos se concentran menos en sus obligaciones. Tendemos a debilitarnos a nosotros mismos cuando tenemos demasiadas cosas irrelevantes que consumen nuestro tiempo. Es fundamental priorizar las tareas y saber cuándo relajarse y cuándo trabajar. También es beneficioso eliminar las actividades improductivas. El mundo moderno está lleno de distracciones, por lo que debemos entrenar nuestra concentración al máximo. La única forma de permanecer imperturbable ante las numerosas distracciones del mundo actual es filtrar las cosas que requieren nuestra atención. En tercer lugar, los triunfadores se centran en las prácticas de dominio personal. Han trabajado sin descanso en el perfeccionamiento de sus habilidades y los admiramos como genios. Al igual que ellos, tú puedes subir en la escalera del éxito dándolo todo para llegar a ser grande. Cultívate en diferentes niveles hasta que seas capaz de cambiar tu visión de la vida y tu lugar en ella. El multimillonario declaró a sus entusiastas invitados que, a la hora de cultivarse, hay 4 aspectos principales: la disposición mental, la disposición emocional, la disposición espiritual y la disposición física.
Todos estos niveles de nuestro ser deben cultivarse constantemente a primera hora de la mañana, preferiblemente de 5 a 6. Por último, los triunfadores se centran en la acumulación de días. En lugar de hacerlo en grandes victorias y en la transformación, han encontrado formas de mejorar día a día hasta que estas mejoras se acumulan con el tiempo hasta convertirse en un cambio enorme. Cambiar toda tu vida puede parecer abrumador, pero modificar las rutinas diarias es una tarea muy factible. Anota las cosas que quieres cambiar, elabora un plan, decide las actividades y el calendario y empieza a trabajar por una vida mejor. Punto clave 5. Abandona tu zona de confort para liberar tu verdadero potencial y desarrollar la fortaleza que requiere el éxito. A las 5 a.m. recogió a sus invitados en un helicóptero para lo que podría considerarse una excursión. Más tarde les anunció que se dirigían al aeropuerto y que su próximo destino sería Agra, la India. Durante su estimulante experiencia en el Taj Mahal, reveló otro factor que separa los éxitos de los fracasos. Había llegado a comprender que las personas con éxito decidían hacer cosas que al individuo medio le resultarían difíciles, y repetían esas minuciosas tareas hasta que se convertían en hábitos. Tu cerebro solo seguirá creciendo a lo largo de tu vida si te desafías a ampliar tus horizontes y a salir de tu zona de confort. Sin embargo, el magnate señaló que esto requiere un proceso constante y pasar por cada fase, ya que no hay atajos. Resulta que tu fuerza de voluntad puede adaptarse a cualquier limitación que establezcas. Es más, tu cerebro seguirá creciendo durante toda tu vida solo si te desafías a ampliar tu horizonte. Es vital escapar de la zona de confort para desbloquear tu verdadero potencial y construir una fortaleza para hacer las cosas que conlleva el éxito. Tu zona de confort te limita, te mantiene en el mismo terreno al que estás acostumbrado. Es necesario hacer algunos cambios si quieres triunfar. Tendemos a ceder ante nuestras debilidades a mitad de camino en un viaje polarizador de autodescubrimiento. Pero las personas de éxito han tenido que doblegar sus emociones, sus cuerpos y sus espíritus a la forma de ganar. Sin eso, no hubieran logrado ni la mitad de lo que han conseguido. ¿Sabías que, cuando salimos de nuestra zona de confort, el cerebro primitivo se pone nervioso? Cuando aumentamos nuestra experiencia y elevamos nuestra influencia, se asusta ante el cambio. Punto clave 6. No basta con levantarse temprano. Lo que marca la diferencia es lo que se hace al levantarse temprano. A la mañana siguiente a la sesión de empoderamiento en la India, el mentor y sus alumnos se trasladaron a Roma, donde finalmente expondría su fórmula 20-20-20. Los fundamentos de la fórmula 20-20-20 requieren que inviertas los primeros 20 minutos de tu mañana en alguna forma de ejercicio. Después, los siguientes 20 minutos deben dedicarse a la meditación y a una reflexión profunda. A continuación, debes asegurarte de que te mejoras a ti mismo dedicando los últimos 20 minutos al aprendizaje. Para respetar esta rutina, el magnate explicó que empezar el día con actividades que te hagan sudar te ayudará a bajar el cortisol, la hormona del miedo. Una vez que hayas reducido su cantidad, podrás afrontar los retos que te plantee el día. Además, el ejercicio libera BDNF, siglas en inglés de factor neurótico derivado del cerebro que repara las células. Estos beneficios y muchos más te ayudarán a avanzar mientras los demás siguen en la cama. Reflexiona sobre tus bendiciones actuales, de las que todo hombre tiene muchas, y no sobre tus desgracias pasadas, de las que todos los hombres tienen algunas. Deberás abrazar la soledad y encontrar una paz interior que atraviese el caos de tu vida. Además, podrás delimitar las tareas y actividades que van a usar una parte de tu tiempo ese día. Esta estrategia te ayudará a mantener la concentración a lo largo de la jornada y evitará que participes en actividades menos relevantes. El tiempo de reflexión de 20 minutos podría ayudarte a superar las frustraciones, las decepciones y los resentimientos que podrían malograr tu progreso. Si los esbozas a diario, aprenderás a liberarte de ese estado emocional tóxico. Las emociones negativas suelen ser difíciles de manejar y nublan enormemente el juicio. Controlarlas mejorará sin duda tu calidad de vida. El último intervalo de tiempo, los últimos 20 minutos de la primera hora de tu mañana, es el momento para ampliar tu capacidad y aprender a aumentar tu experiencia.
Punto clave 7. La privación del sueño y el exceso de sueño erosionan tu productividad, tu rendimiento y tu salud. Mientras estaban en Roma, fueron a las catacumbas donde los romanos enterraban a los muertos. El millonario afirmó que la siguiente enseñanza trataría sobre lo esencial del sueño. Por tanto, era justo que la sesión se celebrara en un lugar en el que los ocupantes estuvieran en permanente estado de sueño. Esta sesión exploró los aspectos negativos de las tecnologías que nos privan de nuestro tiempo de sueño. La forma de pasar la última parte del día es tan vital como la forma de pasar la primera. Quedarse despierto hasta tarde por la noche hace que sea un poco difícil despertarse a las 5 de la mañana para aprovechar la fórmula 20-20-20. A su vez, esto mermará tu productividad, tu rendimiento y tu salud. No dormir lo suficiente perjudica la productividad y minimiza tu rendimiento, además de reducir tu felicidad y erosionar tu salud. Al igual que la privación de sueño reduciría tu rendimiento y tu ciclo vital, los investigadores han descubierto que dormir demasiado también es perjudicial para tu bienestar. Por tanto, debes encontrar un equilibrio, ya que el guía afirma que lo ideal es dormir 7 horas. Una vez que hayas dormido bien y practiques tus rutinas de optimización al comienzo de la mañana, debes entrar la primera hora y media de tu jornada laboral en tareas específicas. Al hacer esto, lucha con el impulso de entretenerte con cualquier forma de distracción y posteriormente encuentra tiempo para descansar entre los largos tramos de trabajo. Trabajar en exceso solo agotará tu energía y disminuirá tu productividad. Un buen descanso, por el contrario, hará que fluya tu creatividad. También puedes aprovechar este tiempo para aprender cosas nuevas que amplíen tus fronteras. Encuentra tiempo para descansar entre tramos de trabajo. Es importante repostar para las tareas que tienes por delante. ¿Sabías que la melatonina es la sustancia química que informa a tu cuerpo que necesita dormir? Cuando duermes, y la clave aquí no es solo la cantidad de sueño, sino su calidad, tus neuronas se contraen un 60%, mientras el líquido cefalorraquídeo recorre tu cerebro. Conclusión. Las enseñanzas del multimillonario, así como las de El Guía, te recuerdan de forma amable lo que se necesita para llegar a ser grande en tu sector. No hay atajos para alcanzar el éxito, por lo que debes ponerte las pilas, optimizar tus mañanas, mejorar tu rendimiento diario y cambiar la forma de ver tu trabajo y su impacto en el mundo. Todos disponemos de la misma cantidad de tiempo diario, pero la forma en que lo empleamos difiere de una persona a otra. La primera hora, entre las 5 y las 6 de la mañana, debe centrarse en la puesta a punto de tu cuerpo, mente, emoción y espíritu. Esta alimentación te proporciona la energía que necesitas para ser eficaz a lo largo del día. La práctica constante forma el hábito de la excelencia. Desarrollar un nuevo hábito puede ser difícil porque nuestro cerebro se resiste al cambio. Tenemos que trabajar sorteando el miedo para alcanzar un punto óptimo de éxito. A los verdaderos inconformistas y pioneros les ha resultado difícil adaptarse a los estilos de vida estándar en detrimento de sus relaciones personales. Sin embargo, adoptar este concepto capaz de cambiar vidas es posible mientras identificas y evitas los obstáculos que podrían romper tu forma de comunicarte con la gente que te rodea. Presta atención a las pequeñas cosas, porque marcan una gran diferencia en el resultado de nuestras vidas. Duerme bien y añade constantemente valor a ti mismo para poder aportar valor durante más tiempo. Puedes cambiar tu rutina diaria por una que deje de lado las interrupciones digitales, lo que te ayudará a centrarte en las cosas importantes. Prueba esto. Intenta, en la medida de lo posible, estar dormido a las 10 de la noche para poder empezar el día a las 5 de la mañana. Esta práctica te ayudará a aprovechar la soledad y la tranquilidad de las mañanas para optimizar tu cuerpo, alma y mente. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Recuerda, cada nuevo amanecer es una oportunidad para empezar de nuevo y crear la vida que deseas. Deja en la caja de comentarios qué te pareció este libro. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con aquellos que también buscan alcanzar su máximo potencial a través de una rutina matutina poderosa. Juntos podemos despertar al éxito. En la descripción dejaré el enlace del libro completo, más otros libros recomendables para tu crecimiento personal y financiero. Recuerda,
Las primeras horas del día son las más importantes. Te preparan para todo lo que viene después. Hasta la próxima ocasión.